A veces, para entender de verdad un momento que cambió la historia, hay que verlo con los ojos de quienes lo vivieron por primera vez. Y eso es justo lo que vamos a hacer hoy. Nos vamos a sumergir en una sola portada de un periódico, una hoja de papel que literalmente capturó el instante en que el mundo entró, de golpe, en la era atómica. Y aquí la tenemos. Esta es nuestra máquina del tiempo, la portada del diario argentino Crítica. Y esto es lo interesante, ¿no? No estamos viendo la noticia desde la perspectiva de Estados Unidos o de Japón. No, esta es la mirada desde Sudamérica. Así, tal cual. Es como millones de personas se enteraron de la existencia de un arma que simplemente desasiaba todo lo imaginable. A ver, vamos a desglosarla, pieza por pieza. Ok, lo primero que salta a la vista es el tamaño de esos titulares. Miren eso. Aquí no hay nada de sutileza, ¿eh? Las letras son gigantes, casi desesperadas. Se siente la urgencia. Todo en esta página está diseñado para gritar a la cara, ojo, esto no es una noticia más. Esto es algo distinto, algo que lo cambia todo. Y ahí está, el titular principal, sin rodeos. La bomba mató a 100.000 nipones. Vale, una pequeña aclaración. Nipones era como se le decía comúnmente a los japoneses en esa época. Pero fíjense en el mensaje, es directo, es brutal, no se anda con estrategias militares ni tecnicismos, habla de una catástrofe humana, así, en su forma más pura. Y ese número, 100.000, esa fue la primera cifra, el ancla que fijó la tragedia en la conciencia colectiva del planeta. Pero, a ver, ¿cómo pones en palabras algo así? ¿Cómo describes un nivel de destrucción que, hasta ese preciso día, solo existía en las novelas de ciencia ficción? Es que es casi imposible. Y aquí vemos el esfuerzo del periódico por traducir en texto algo que simplemente se escapaba de toda experiencia humana. 100.000. Así, solo. El periódico toma ese número y lo pone en un pedestal, lo convierte en el centro de todo. Es una cifra tan, pero tan grande que la mente como que no la puede procesar del todo, ¿no? Pero ellos la ponen ahí, al frente y en el centro, para que sea imposible, absolutamente imposible, ignorar la escala de la pérdida humana. Claro, porque un número, por más grande que sea, se queda corto. Miren el subtítulo que lo acompaña. Es casi poético en su horror. Ha desaparecido toda vida humana, animal y vegetal. O sea, ya no estamos hablando solo de muertes de personas. Esto es otra cosa. Esto es la aniquilación total. El borrado de un ecosistema completo. Es básicamente la descripción del fin de un pequeño mundo. Y por si fuera poco, el periódico suelta un detalle que hiela la sangre. Solo quedan unos pocos cadáveres. ¿Se entiende lo que implica esa frase? Sugiere una destrucción tan absoluta que ni siquiera los cuerpos quedaron, que hasta los rastros de la vida fueron pulverizados. Es un detalle brutal que busca transmitir la verdadera y total magnitud del desastre. La portada también nos muestra la reacción inmediata, el pánico, puro y duro. El gobierno de Tokio, al enfrentarse a esta realidad aterradora, ¿qué hace? Ordena evacuar todas las grandes ciudades. Piénsenlo, esto nos dice que el miedo a que cayera otra bomba era inmediato y total. La guerra acababa de entrar en una dimensión completamente nueva y desconocida. Bueno, cambiemos un poco el enfoque. ¿Cómo se contó el espectáculo visual de la explosión? El periódico recurre a los únicos testigos que tuvieron una vista panorámica, los únicos que la vieron en toda su magnitud, la gente que estaba en el aire. Y la pregunta es obvia, ¿no? ¿Qué fue lo que vieron los aviadores que soltaron la bomba? El diario le plantea esta pregunta a sus lectores, casi como preparando el terreno para una descripción que suena a cine, a algo irreal. Porque claro, en ese momento, nadie en tierra estaba en condiciones de contar nada. La respuesta empieza con otro número impactante. 14.000 metros. 14 kilómetros de altura. Esa fue la altura de la tromba, como la llamaron ellos, lo que hoy conocemos como el longo atómico. Es una escala que cuesta imaginar. Es el intento de darle una dimensión física a un poder que para la gente de la época debía parecer sobrenatural. Y para describir lo que sintieron, ¿qué palabras usaron? Se tuvieron que ir a un lenguaje casi bíblico, porque claro, cuando las palabras de todos los días no alcanzan, tienes que buscar algo más grande, ¿no? Los aviadores resumieron todo en solo 2 palabras, un cuadro apocalíptico. Así, apocalíptico.
Es el término que usas cuando el horror que ves supera por completo el vocabulario normal de la guerra. Pero ojo, que esta portada es mucho más que solo la bomba. La sitúa en un tablero mucho más grande, el geopolítico. Nos muestra cómo, en ese mismísimo momento, las placas tectónicas del poder mundial se estaban moviendo y de forma muy brusca. Y miren cómo lo presenta el periódico. No son dos noticias separadas, no son coincidencias, las pone juntas, como una pinza. Por un lado, la bomba atómica. Por el otro, Rusia declarándole la guerra a Japón. Y el nexo, una frase: abreviará la lucha. Esa fue, en ese instante, la justificación oficial para un acto de una devastación nunca antes vista. Y para que nadie dudara, el periódico daba los detalles clave. Esto no era un rumor de pasillo, ¿eh? La noticia llegó con carácter oficial, directo desde Moscú. E incluso daban la hora exacta. El estado de guerra empezaba formalmente a la medianoche. Literalmente el capítulo final de la Segunda Guerra Mundial se estaba escribiendo, en tiempo real, en esta hoja de papel. Y ya para terminar, si bajamos la vista en la página, nos encontramos con una nota más pequeña, pero fascinante. Una que empieza a dar pistas sobre los orígenes secretos de este nuevo y terrible poder. El titular ya de por sí te atrapa. Secreto absoluto en la Universidad de Columbia. En una universidad. De un momento a otro, un centro académico aparece en escena como un actor clave y secreto en el desarrollo del arma más destructiva de la historia. ¡Una locura! El texto explica brevemente por qué tanto secreto. La confidencialidad era crucial para la guerra. Esto le añade a toda la historia una capa de espionaje, de misterio, ¿no? Y nos da una pequeña ventana al gigantesco esfuerzo industrial y científico, todo bajo el más estricto secreto que se necesitó para llegar a esa única explosión. Así que, si nos alejamos y vemos la página completa otra vez, nos damos cuenta de algo. Esto no es solo una noticia, es un ecosistema de información. Una cápsula del tiempo que en un solo día capturó el shock, la destrucción, los juegos de poder geopolítico y el secretismo de un mundo que, en 24 horas, cambió para siempre. Y todo esto nos deja con una reflexión para el final. Piénsenlo, millones de personas digirieron este evento a través de una sola página, editada, curada. Hoy vivimos inundados por un torrente de información instantánea, desde 1000 ángulos distintos. Y la pregunta que queda en el aire es, con toda esa inmediatez que hemos ganado, ¿no habremos perdido un poco la capacidad de detenernos y sentir, todos juntos, el verdadero peso de un solo momento que define la historia?